En la clase de hoy veremos lo que son las leyes de Kirchhoff. Estas leyes fueron formuladas en 1845 por el físico ruso Gustav Kirchhoff. Su principal objetivo es la resolución de circuitos eléctricos. O sea, conocida la red, esto es una simple red, mire. Entonces, conocida la red, ¿qué significa? Que conozco la diferencia potencial, conozco cada uno de los elementos, etcétera. Entonces, conocida la red, encontrar la corriente, esto es muy importante, encontrar la corriente en todo el circuito. Básicamente la vida del circuito es la corriente eléctrica, ya que a través de ella podemos conocer todo lo del circuito. Entonces, básicamente, el objetivo básico son la resolución de circuitos eléctricos. Por eso es muy importante en todas las carreras de ingeniería eléctrica. Estas leyes se basan básicamente en la conservación de la carga y la energía. O sea que la naturaleza que nos está diciendo que si hay una conservación de carga, o sea que la carga no se crea ni se destruye, o sea que es toda la energía se disipa en todos los elementos. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley? Que también conocida como la ley de mallas. La suma algebraica, ya vamos a ver algebraica, de las diferentes de potencial eléctrico en una malla debe ser igual a cero. Se lo vamos a poner así. La suma de todas las diferencias de una potencial tiene que sumar cero. Esa es la idea básica. Entonces, veámoslo acá por este lado. Acá tenemos un circuito, una pequeña red que contiene dos mallas. ¿Cómo los podemos identificar? Una malla es un ciclo cerrado. Hagamos esto. Empecemos a recorrer este circuito y llegamos al mismo punto. Esto es una malla. Aquí podríamos encontrar otra malla empezando desde aquí y recorriendo por este lado y llegamos acá. Esta es otra. Pero también podríamos escoger esta malla y podemos escoger esta. Sí, como nosotros queramos. La elección de las mallas no hay reglas, está ahí. Podemos escoger esta malla o esta malla, o con toda esta malla o esta malla, como tú quieras, completamente arbitraria. Ahora, por lo regular, la teoría de los circuitos, cuando tú tienes una red, aquí tenemos nuestros elementos, resistencias, fuentes, condensadores, etcétera. Por lo regular, entonces se escoge un sentido de corriente parejo para todos. Esto es una de las reglas que se pone en los cursos de eléctrica más adelante. Ya que tenemos toda una red, hay que colocar su sentido en un sentido específico, pero también es arbitrario. El siguiente paso para resolver esto es, bueno, dice una suma de la algebraica de las diferencias. Las fuentes básicamente ya tienen su polaridad. Entonces tú pones acá menos, más. Menos, más. Ahí no hay más. Las fuentes ya tienen su polaridad. Ahora, ¿quién le va a dar la polaridad a los elementos pasivos? La dirección de la corriente. Recuerde que el dicho, si este es un elemento, ya sea una resistencia o cualquier donde entre la corriente, es positivo. Y donde sale es menos. Si una corriente ingresa por este sector, es más por este lado y sale por aquí de menos. Vamos a ver con esta resistencia. Entonces, cuando viaja de un sentido, cuando viajas de un sentido, más menos es menos algo. Menos más es más algo.
aquí hay una caída durante esta dirección I1 y esta es la corriente I2. Si vamos por este lado, hay una caída de voltaje debido a esta regla, pero hay una subida con respecto a esta corriente. Entonces coloquemos un sentido. ¿Cómo escogemos tu corriente? ¿Cuál de los voltajes es más alto? El de 12. Entonces utilicemos aquí este sector. Este es el sentido de mi corriente I1. Ahora, siguiendo el esquema, coloquemos el sentido de la corriente de la I2, de la malla 2. Entonces, tenemos, entra la corriente más, menos. Aquí, ¿sí? Aquí viene la corriente, aquí entra y aquí sale. Para esta corriente I2, aquí entra, aquí sale, aquí entra, aquí sale, y la fuente que ya tiene su polaridad. Básicamente ya ahí está lo que va a ser la suma algebraica. ¿Por qué? Porque una suma significa la diferencia potencial más 1 más la diferencia potencial 2, etcétera, tiene igual que ser a 0. Pero tú no sabes que si estos signos son positivos o negativos. Ahora, ya una vez si es establecido los signos de cada uno de los elementos, entonces tomas cualquier punto. Empecemos por este, malla 1. Malla 1. Procedemos a decir así. Viajamos por este lado, por esta malla, por este lado. Subimos menos más 12 voltios. Más menos la diferencia de potencial que vale R por I, que es resistencia R, que es por I1. Después seguimos por la misma malla, más menos 4 por I1, pero está pasando la corriente I2, ¿sí? Tal como aparece por este lado, así como lo ilustramos por este lado, como estamos pasando por acá. Entonces aquí es una subida de potencial más 4 veces I2 ahora, porque está cruzando por la malla 2. Viajamos por este lado, llegamos al mismo punto. Esto es igual a 0. ¿Listo? Ahí tenemos la malla 1. Empezamos desde acá. Menos más, más menos, una caída potencial. Otra, aquí por esta resistencia están pasando dos corrientes, entonces más menos una caída y después una subida por la malla 2 que está cruzando la corriente I2. Estamos siguiendo por este sentido, por esta trayectoria. Una vez que pasa por acá, llego al punto de donde partimos. Esto es igual a 0, según la primera ley. Ahora, si te das cuenta, cuando dice algebraica, significa esto: 12 más menos 2 veces y 1 más menos 4 veces y 1 más 4 veces y 2, esto es igual a 0. O sea que tenemos una diferencia potencial de 1, de una diferencia potencial 3 y una diferencia potencial de 4, y es igual a 0. O sea que tenemos una suma de diferentes potenciales. Algebraica acá, porque aunque sea una suma, es la misma indicativa. Una caída de potencial. ¿Listo? Es por eso es que se le llama una suma algebraica. Y esta suma es la que está acá, es lo que estamos representando acá. La suma de las diferencias de potenciales en una malla específica tiene que equivaler a 0. Bien, ahora
Ya que tenemos este concepto de la malla, podemos formular la segunda malla, pero este no es el objetivo ahorita. Ya haremos un problema más adelante para solucionarlo bien exactamente. El interés en este momento es encontrar la corriente I1 y I2. La corriente que pasa por la corriente por esta resistencia sería una corriente que va bajando, que I1, y una corriente que viene subiendo, I2. El sentido, la corriente I1, que escogemos el mayor que I2, entonces, y le resto porque va en dirección contraria. La suma o la resta. ¿Y por qué digo suma? Porque de repente podemos decir la dirección en este sentido. Si hubiéramos puesto al revés, o sea, si lo hubiéramos puesto para este lado, aquí debería ser un más y aquí debería ser un menos. Pero como estás viajando, más menos una caída. Entendemos. Pero como colocamos más adelante, eso será dependiendo de la manera que usted coloca la corriente, la dirección. Ahora, la solución de un problema. Si una de las corrientes es negativa, significa que el sentido es opuesto. Haz de cuenta que esta corriente de 2 te salió negativa en la solución del problema. ¿Qué significa esto? Que el sentido de la corriente no es de para allá, sino de para este lado. Entonces, básicamente, esta es la idea esencial. Vámonos ahora a la segunda ley. Ahora, veamos la segunda ley de Kirchhoff, que básicamente es conocida como ley de nodos, que nos dice que en cualquier nodo, la suma de todas las sumas de las corrientes que salen o entran deben sumar cero. Esto es muy importante. O salen o entran. Ahora, ¿qué es un nodo? Es un punto en el circuito donde se unen más de una terminal de un componente eléctrico. Acá, como se darán de cuenta, pueden ser una resistencia, un capacitor, un inductor, cualquier cosa. Entonces básicamente es un componente eléctrico, donde entra el terminal a este punto y este une a este punto. O este punto es un nodo. Esto es lo que vamos a llamar nodo. Ok, ahora la ley me dice que todas las corrientes que salen, toda la corriente que sale de este nodo o entran a este nodo, la suma de todas estas corrientes debe ser igual a 0, y 1 más i2 más i3 igual a 0 en ambos casos. Ahora, ¿cuál vamos a elegir? Yo prefería esta. Ahora, tú dirías, a mí me ha enseñado de esta manera. Por ejemplo, aquí viene la corriente I1, aquí sale I2 y aquí sale I3. Entonces tú dirías acá, la conservación de la carga I1 y tiene que ser igual a I2 más I3. Perfecto, no hay problema. No hemos violado ninguna de estos diagramas. Entonces, I1 es menos I2 menos I3 es igual a 0. Si te das cuenta, aquí tenemos una suma donde podríamos llamar como suma algebraica 1 y 1 más menos i2 más menos i3, pero no quiero hacerlo de esta manera porque entonces ¿qué pasar con la ley? Mira, aquí está lo opuesto, justo entrando la corriente sale de este nodo y este i2 y este i3 y llega a estas igualdades. Entonces, ¿qué tal si venimos? Te digo esto, ¿por qué no cambiamos el sentido de la corriente? Porque no vengo, porque a la I2 le cambio el sentido para allá, pues obviamente se vuelve positiva. Y si le cambias el sentido de la I3, obviamente que cambia a positiva. Ahí todas las corrientes están entrando.
Y entonces si le cambio el sentido a la corriente, aquí sería un más, y llegamos a esta ley. ¿De acuerdo? En conclusión, no hemos afectado este resultado. Si se dan de cuenta, la corriente que está entrando salen estas dos. Y lo puedo arreglar de esta manera. Si le cambiamos el sentido a la corriente a estas dos, si tenemos una suma, como dice la ley. ¿Ok? Entonces ahí vamos. Ahora, fíjate bien. Volvamos a nuestro circuito anterior. ¿Qué vamos a hacer para resolver un circuito por medio de la segunda ley del nodo? Pues primero, obviamente, el único nodo que observamos es este. Claro, aquí hay otro, pero hay algo muy interesante. Aquí tenemos la polaridad de la fuente, positiva, polaridad negativa y la polaridad positiva de esta fuente. Por lo regular, a este punto A, y le va a encontrar un potencial de sub A. Y luego este nodo que está acá es necesario llamarle tierra y se hace simbolizar así. Acá el potencial es igual a 0 por referencia. Entonces tú escoges un nodo y buscas el punto tierra. En un punto tierra básicamente encuentras en un potencial negativo. Ahora, hecho eso, voy a escoger toda la corriente están saliendo de este nodo. Y 1, y 2, y 3. Y entonces tú dices, se cumple la ley. Esta que se encuentra aquí. Ahora, ¿cómo resuelvo? Entonces, sigamos. Que la diferencia de potencial de un elemento resistivo está dado así. O sea, que la corriente básicamente es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Entonces, ¿cómo procedemos a resolver este caso? Fíjate bien. Primero, el nodo, tomamos el I1, la corriente I1, que es esta. Es esta que encontramos esta. Entonces, de potencial A por el más el potencial 0. El potencial en A. Esta diferencia de potencial, de diferencia que se encuentra en esta fuente, de más a menos, aquí sería igual a menos 12, llegado al potencial 0 hasta E, sobre la resistencia. Entonces tú dices, llamémosle una rama de esto, por ejemplo. En esta rama encontramos una resistencia. Solamente encontramos esta de 2. Si hubiese otra resistencia acá, pues ahí sería sumarla. Pero en este momento solo hay una. Entonces sería 2 más la corriente I2. La corriente I2 que va de este lado. Entonces vamos, potencial en A. Y recorremos este circuito de esta rama y hasta llegar al potencial 0 y llegamos vas menos, esta es la polaridad, menos 9. Y en qué resistencia encontramos acá, la única que hay es la de 2 sobre 2 más en I3. Entonces sería el potencial en A, y no hay ninguna fuente, simplemente sería en A. Y qué resistencia encontramos sería la de 4 ohm. Entonces, ya una vez calculadas las tres corrientes, en base a esto tiene que ser igual a 0. Y fíjate qué interesante, porque cuando establecimos la primera ley, la ley de mallas, básicamente con este mismo circuito obteníamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, el problema algebraico que hay que resolver. Mientras que con el método de nodos siempre hay una ecuación con una sola incógnita.
Y si conozco el potencial de A, la corriente en 1 sería básicamente el potencial en A menos 12 sobre 2, o la potencial corriente 2, el potencial en A menos 9 dividido en 2, o la corriente I3, que sería el potencial en A dividido en 4, y ya, se acabó. Ahí tendríamos entonces las tres corrientes conocidas. Esta es básicamente la aplicación del método de nodos. Entonces, ¿por qué no resolvemos este problema como por mallas como por nodos? Muy bien, entonces apliquemos la primera ley y la segunda ley de Kirchhoff para la resolución de un circuito. Veamos este circuito bien sencillo. Primero, por mallas. Por mallas, ¿qué hacemos? Cogemos esta malla, esta, o con toda esta, o esta con toda esta, como tú quieras. Ahí no hay ningún problema. Recuerda que solo tienes que recoger dos mallas, esta o esta, pero ya no por esta. Fíjate, siguiente, pongámosle polaridad a las baterías. La raya larga significa la polaridad positiva y la más pequeña es la polaridad pequeña. Aquí ya las tiene. Segundo, hacia dónde va a escoger el sentido de la corriente. También es completamente arbitrario. Lo podemos colocar así, y 1, y así sería I2. I2. Como tenemos que hacer una suma algebraica de diferente potencial, necesito saber si hay una subida o una bajada de voltaje en los elementos resistivos. ¿Y cómo hago? Esta corriente está entrando por acá, entonces más ya sería menos. Esta corriente entraría más y aquí es menos. Nada más. Ahora la corriente 2 está entrando por este sentido, más y aquí es el menos. Aquí sería más y aquí sería menos. Y listo. Una vez queda completado estas polaridades, debido a cómo está ingresando la corriente, ahora comencemos con la fórmula. Si escogimos esta malla y esta malla, entonces tendríamos malla 1. Empecemos donde usted quiera, eso no hay problema. Empezamos desde por acá y le vamos a dar toda la vuelta aquí así, ok, y hasta llegar acá. Empecemos más 12 voltios, menos 2 y 1, menos 4 y 1, pero como está ingresando dos corrientes en este sentido, menos 4 y 1, pero como vamos pasando por el otro lado, más hay una subida, más 4 veces y 2, y voy viajando y completamos, finalizamos, y esto es igual a 0. Ahora lo único que vamos a hacer es a ponerle 12 menos 6 y 1, más 4 y 2. Esto es igual a 0. Sí, es conveniente ponerla de esta manera. Ya vamos a decirlo por qué. Vamos a colocarlo así: 6 veces y 1 menos 4 veces y 2, y es igual a 12. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una ecuación con dos incógnitas. Tenemos una ecuación donde utilicemos dos incógnitas. Para eso vamos a la otra malla. Entonces, malla 2. En la malla 2, si quieres, lo único que tienes que respetar es viajar el sentido de la corriente. Por ejemplo, empezamos por este sentido y terminamos a este lado. Empezamos por este punto y terminamos acá. No importa. El hecho es respetar el orden de la corriente, el sentido de la corriente. Ahora, menos 4 y 2, pero como está pasando
pero como está pasando la I1, entonces aquí es menos más 4 y 1. Ahora sigamos por acá, más menos 2 veces i2 más menos aquí menos 9 y finalizamos nuevamente al punto. Esto tiene que ser igual a 0. Ahora aquí podemos poner la ecuación de la siguiente manera: 4 veces i1 menos 6 veces i2 es igual a 9. ¿Ya? 4 veces i1, este y este se suman, dan menos 6 i2 igual a 9. Perfecto, tenemos la siguiente ecuación. Ahora vamos a hacer lo siguiente, la vamos a reescribir: 6i1 menos 4 veces i2 es igual a 12, y luego colocamos 4 veces i1 menos 6 veces i2 igual a 9. Ahí tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, podríamos decir, de aquí despejo la i1 y una vez que la despejo la metemos acá y ya tenemos toda una sola ecuación con una incógnita que es i2. De acuerdo, podría ser, pero vamos a explicar algo que es muy importante en el lenguaje matemático. Tú lo puedes escribir de la siguiente manera: 6, 4, menos 4, menos 6. Esto es igual a 2 y 1 y 2 igual a 12, 9. Bien. Ahí que está escrito, este sistema de ecuaciones, este es un sistema matricial. Es muy importante que vaya trabajando con matrices porque es bastante útil en la universidad. De todas maneras, la teoría de matrices es muy amplia. Ahora, acá para resolver este problema necesito utilizar lo que se llama el método de, de Kramer. Pero como no estamos en matemáticas, tú lo puedes buscar. La corriente I1 es igual al determinante de dos determinantes. Ok. El determinante de esta matriz sería 6 menos 4, 4 menos 6. Pero ahora, esta es la matriz que está acá, matriz principal. Entonces, como cuando vas a trabajar con la I1, en la columna, la columna izquierda, les coloca los valores 12, 9. ¡Chao, madre! Menos 4, menos 6. Es igual a C. Esto es igual a D por A menos de C por D. C por B. Entonces, siguiendo esta norma, I1 es igual a 12 por A menos 6 menos 4, 9 que multiplica menos 4. Después aquí abajo tenemos menos 6 que multiplica por 6 menos 4 que multiplica menos 4. Esto es un valor. Para la I2 va a ser lo siguiente: coloca la principal, que es 6 menos 4, 4 menos 6, y siguiente 6, 4. La segunda columna, el 12 y el 9. Entonces esto va a ser igual a 6 por 9 menos 4 por 12, mientras que abajo sería 6 por menos 6 y menos 4 por menos 4. Esto daría igual para I1 sería lo siguiente: 12
por menos 6 menos 9 por menos 4 sobre 6 por menos 6 menos 4, y esto da 1.8 amperios. En el caso siguiente sería 6 por 9 menos 4 por 12 sobre 6 por menos 6 menos 4 por 4, dando lo siguiente. Esto da menos 0.3 ampere. Ok, aquí tenemos los magnitudes de estas corrientes. Ahora, fíjate bien, este es positivo, que es la I1, que la corriente es bien, está correcta, pero la I2 es negativa. ¿Qué significa esto? Que el sentido de la corriente es corriente. Según como lo dibujé, está mal hecho, entonces la corriente I2 va para este lado. Ok, algo así. Esta sería nada más la única observación, corrección. Y si te das cuenta, entonces la resistencia de 4 ohm básicamente es la suma de estas dos corrientes. La suma de las I2, ya corregido el sentido, le ponemos acá más 0.3 ampere. O si no, hay otra manera de verlo. Y ¿qué está pasando? Por esta resistencia, y digo, ¿cuál es la corriente? Es mayor a la I1. I1, en el sentido de la corriente, el convenio que teníamos hace un momento, de que la corriente iba para este sector, hacia este sentido, entonces, obviamente, este es, y este sentido, entonces sería menos, un menos, porque va en sentido opuesto, y 2, 1.8 menos 0.3 ampere. O sea que al final de cuentas esto es unas 1.8 más 0.3, esa suma, ¿se da cuenta? Y esto es igual, nos da a 2.1 ampere. Entonces el punto del caso es seguir con el convenio de la corriente opuestas, pero respetando siempre los signos. Y como se da cuenta, es un más. Pero si tú decides efectivo cambiar el negativo, obviamente, pues cambiarían los signos. Y aquí se van a sumar, porque irían en la misma dirección. Menos con menos, más. Es igual. La misma de todas maneras. Ahora, conocida la corriente, yo puedo encontrar, por ejemplo, acá, decir cuál es la potencia, o cuál es la diferencia de potencial acá, ya que tener R por I, o aquí cuál es la potencia, o cuál sería la diferencia potencial entre A y B. De esas preguntas que es a su debido tiempo, pero la solución en este paso de cómo aplicar las leyes de Kirchhoff de un circuito simple. Ahora vamos a lo que es la parte de nodos. Bien, ahora con nodos, ¿qué hacemos? Simplemente tenemos que buscar este nodo, este, y luego que buscar la tierra. La más fácil que se encuentra es este punto, y este es el siguiente. Ok, voltaje es potencial cero, ya que sería A, o voltaje sub A. Entonces tú dices que la ley me dice que puedo escoger que salgan o que entren las corrientes. En este momento que están saliendo, salgan I1, I2 y hasta que está I3, arbitrariamente, no me interesa. I3, no hay orden, no importa, ya es cuestión de eso. Ahora, según la ley, esto tiene que ser
tienes una suma, tiene que ser 0, dar una igualdad a 0. Pero como estas tres, la diferencia potencial de un elemento resistivo es R por I, donde I es igual a la diferencia potencial dividido en R. Apliquemos esto. ¿Qué tenemos? Para la I1, potencial A. Entonces, potencial a viajar por toda esta rama hasta llegar al punto 0 o tierra. Entonces, decimos qué potencial encontramos en el camino. Potencial en A. Listo, pues seguimos por este lado. Después, más, menos. Entonces, una caída, menos 12 voltios. ¿Qué otro potencial nos encontramos? Y no hay más hasta llegar al 0. Listo. Sobre la resistencia, que es por este lado que encontramos la de 2 de ohmios. De 2 sobre 2. Listo. Estamos aplicando esto, ¿de acuerdo? Ok, más I2, que sería potencial en A. I2 sería recorrer este lado, potencial en A, vamos por este lado, más aquí, más a menos. Entonces, menos 9. Menos 9. Ya tenemos qué diferencia de potencial en esa rama. Y ahora me pregunto qué resistencia hay en esta rama. Solo encontramos esta, la de 2. Si hubiese habido otra, pues se sumaría, pero como no está, solo sería el 2. La única resistencia, 2. Ok, según esto. Más. Ahora nos vamos con el potencial en A para la I3. En potencial en A, con ese viajar hacia la Tierra y no encontramos ninguna fuente, así que queda en A. Ok, y dividido en la resistencia que se encuentra en esta rama, que sería simplemente 4 ohmios, y esto tiene que ser igual a 0. Ok, ahora nos damos cuenta aquello podría multiplicar por 2 y dividir en 2, aquí por 2, dividir entre 2, para que el denominador quede el mismo. Aquí tenemos que solucionar esta ecuación como una incógnita. Entonces, lo que podría ser el mismo denominador, por ejemplo, 2 multiplica el potencial de A menos 2 dividido en 4 más 2 el potencial menos 9 dividido en 4 más el potencial en A dividido en 4 es igual a 0. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos el mismo denominador, por lo tanto tenemos que sumar los numeradores. El 4 en el denominador, pues básicamente tengo que multiplicarlo por 0 dos veces en potencial en A menos 12 más 2 veces el potencial en A menos 9 más el potencial de A igual a 0, porque todo lo que sigue es igual 2 veces el potencial en A menos 24 más 2 veces el potencial de A menos 18 más el potencial de A en A es igual a 0. Esto es igual 2 veces el 2 acá, 5 veces el potencial en A. Luego tenemos 24 menos 18 menos 42. Esto es igual a 0. Y por lo tanto, el 5 veces el potencial en A menos igual a 42. Ahora, el 5 que está multiplicando, que pasa a dividir, y esto sería, por lo tanto, sería la corriente 1 va a ser igual a 42 quintos menos la corriente, sería esta, menos 12 dividido en 2, y 1 es igual a sobre 5, 42 quintos. Esto es igual, necesitamos 12 dividido en 2 menos 1.8 amperes. Luego, y 2 sería la siguiente,
y 2 es igual a 42 quintos menos 9 dividido en 2. Esto es igual, ahora 42 quintos menos 9 dividido en 2 es menos 0.3 amperes. Luego la corriente 3, que sería esta de acá, y 3 es igual a 42 quintos sobre 4. Esto equivaldría a 42 quintos dividido en 4 es igual a más 2.1 amperes. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen la solución. Pero fíjate bien que esta salió negativa. Esta salió negativa. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, se suman, se tocarían sumar que la corriente I1 viene hacia acá, la corriente I2 viene hacia acá, viene hacia acá, y la corriente I3 para abajo. Entonces esa salió bien, esa está bien. La corriente 2 lleva este sentido, la corriente 3 lleva este sentido. Y si te das de cuenta, en el método de mallas, 1.8 amperes, listo, una corriente de 1.8 amperes de signos. Lo único inconveniente fue que salió negativo el signo. Ok, la corriente I2 menos 0.3 amperes. Aquí esta era la corriente 0.3 amperes. Estamos de acuerdo, estamos igual. El menos significa otra vez que en vez de ir por allá, va para allá. Ahora, sea la suma o la resta dependiendo de que va el sentido aquí, pero si no lo cambias, entonces respeta los signos y la corriente y allá, este es I3 sería 2.1 amperes hacia abajo, 2.1 amperes. Ok, aquí tenemos visualizar que en las mallas y lo de los nodos, en este sentido en este circuito simple en dos mallas tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. En cambio, en el circuito de las mallas de una sola ecuación con una sola incógnita. Tú decides qué método utilizar para solución del problema. Vale, gracias. Chao.